Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, por Thomas Brock. Para ti, Señor, no a nosotros, Señor. Parte 4. Remedio 4. El cuarto remedio contra esta ardid de Satanás es considerar solemnemente que lo que se buscan a sí mismo. Hago una aclaración. Cuando dice toda esta serie se buscan a sí mismo, el autor está queriendo decir que son egoístas. O sea, que buscan cosas para sí mismos. Los que se buscan a sí mismos son perdedores y autodestructores. Absalón y Judas se buscaron a sí mismos. Y eso lo llevó a la muerte. Saulo se buscó a sí mismo y también se llevó, o sea, lo condujo a la muerte eso. Acab también buscó para sí mismo y también se perdió a sí mismo. Su corona también y su reino. Faraón también buscó para sí mismo y eso lo llevó a la derrota de sí mismo y a su poderoso ejército en el Mar Rojo. Caín se buscó para sí mismo y mató a dos a la vez, a su hermano y a su propia alma. Jesse buscó cambiarse de ropa, pero Dios cambió su ropa por una piel leprosa. Amán se buscó a sí mismo y se perdió. Los príncipes y residentes se buscaron a sí mismos en la ruina, o sea, se buscaron a sí mismos, pero se arruinaron a sí mismos, y a sus esposas y a sus hijos. Los que buscan para sí mismos creen que deben ser un bastón para sostenerlo y se convierten en la mano de la justicia en una vara de hierro para romperlos. Los que tendrían como manantiales para refrescar, los arroja y los convierte en un abismo para consumirlos. Las cruces de los que buscan a sí mismos siempre superarán sus misericordias. Su dolor, su placer, sus tormentos y sus comodidades. Todo buscador para sí mismo es un autotorturador, un autodestructor que lo lleva a un infierno, un verdugo en su propio pecho. Adán se buscó para sí mismo y se perdió a sí mismo, el paraíso y esa imagen bendita que Dios había estampado en él. Lot buscó para sí mismo, ver Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11, y se perdió a sí mismo y también sus bienes. Pedro buscó también para sí mismo y se perdió miserablemente. Hago una aclaración. Lo que yo estoy leyendo está traducido del inglés, así que es muy posible que los verbos no estén bien conjugados. Creo que lo que dice acá Pedro podría decir que buscó para sí mismo y lo que pasó acá que negó al Señor. Podría ser eso la traducción, porque Pedro no se perdió. Así que por eso cuesta, le aclaro a aquellos que están escuchando hace rato, conjugar los verbos porque no es el original, y esto es un escrito muy viejo, creo que del 1700. Entonces cuesta traducir las palabras al original, o sea, a los verbos de ahora de nuestra época. Creo que se refiere a eso. Pedro buscó a sí mismo y terminó negando al Señor. Tenía que hacer esa aclaración. Ezequías, en el negocio de los embajadores, se buscó a sí mismo y se pierde a sí mismo y también su vida. Y si Dios no lo hubiera salvado por un milagro. Bueno, quería aclarar eso, que están escuchando hace rato, esto. Cuesta un poco porque el libro es muy viejo y está traducido y a veces no tiene la traducción original, los verbos no conjugan bien y a veces, por eso que hasta ahora me trago, porque trato de adaptarlo y veo que a veces no coincide con las escrituras, la traducción esa, y ya tengo que de nuevo llevar, por eso es lo que quería aclarar sobre estos audios. Así que bueno, que tengan paciencia y si Dios más adelante me da tiempo, voy a hacer unos pequeños devocionales con esto. Gracias y paz.